Como se ha dicho, hoy comenzamos un tiempo especial en el cual vamos a fijar nuestra mirada a través de los diferentes estudios bíblicos y las diferentes actividades en algo que es tan importante como la reforma. El próximo martes se cumplirán 500 años de que Martín Lutero clavara las 95 tesis en latín en la puerta de la capilla del castillo de Wittenberg. El propósito de Lutero no era más que establecer un debate sobre las indulgencias. Las indulgencias, que es una parte de la doctrina católico-romana, que habla de la remisión del tiempo en el purgatorio fundamentalmente, y que se adquiría y se adquiere todavía realizando ciertas oraciones, visitando ciertos lugares, haciendo ciertas cosas, pero la necesidad de hacerse cargo de los costos de la Basílica de San Pedro, pues añadió una costumbre que ya se venía haciendo tiempo antes de cuantificar económicamente las indulgencias. Se pasaron no 17, sino 17.000 pueblos, hasta el punto de predicar que en el momento que una persona introducía el dinero en la cajita de indulgencias, automáticamente el alma saldría del purgatorio. En la zona donde vivía Lutero y donde enseñaba en la universidad, no permitieron la venta de indulgencias, pero los fieles iban a zonas cercanas y entonces venían y decían, bueno, yo como ya saldré toda la vida, pues ya no importa lo que haga, y no se confesaban y no hacían ciertas cosas. Entonces todo esto a Lutero, que era profesor de Biblia en la Universidad de Wittenberg, le enervó y entonces puso las 95 tesis con el propósito de iniciar un debate universitario sobre el tema. Pero el ambiente estaba tan caldeado que esa pequeña llama que brotó se extendió de tal manera que consumió toda Europa. Lutero, nosotros marcamos esa fecha como el día de la Reforma, pero ni fue el único reformador, ni fue un hecho organizado y programado y establecido, sino que fue una serie de brotes espontáneos que nacieron en diferentes lugares, como Inglaterra, como Suiza, como Alemania, como en los Países Bajos, Holanda, etcétera, etcétera, con personas diferentes, con matices diferentes y con énfasis diferentes. Nosotros no queremos ensalzar a los reformadores, eran hombres como nosotros, y eran grandes hombres, por lo tanto cometieron grandes aciertos y grandes errores. Pero sí queremos celebrar el fin de un concepto, el renacimiento de un nuevo concepto de iglesia que no se rige por actos sacramentales establecidos o por decisiones escátedras dadas por una persona o por un órgano, sino que se fundamenta en las 5 solas, que caracterizaron toda la reforma protestante. Sola Biblia, sola fe, sola gracia, solo en Cristo y solo y exclusivamente para la gloria de Dios. Todo lo demás es secundario, todo lo demás es intrascendente. El creyente debe de basarse solo y exclusivamente en la Biblia, que constituye la única regla de fe y práctica. Debe de establecer una relación con Cristo a través de la fe, sin intermediarios. Debe de saber y ser conscientes que la salvación no se consigue por obras, por hechos o por actitudes
sino exclusivamente por la gracia de Dios, manifestada de manera extraordinaria a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Que todo eso es en, a través y por medio de Cristo Jesús, sin nada más, sin nadie más, y que siempre, por encima de todo, en cualquier circunstancia, es para la gloria de Dios. Bueno, estos conceptos tan simples, estos conceptos tan bíblicos, estos conceptos tan de cajón de madera de pino, ¿por qué provocaron ese gran revuelo? ¿Por qué provocaron ese gran revuelo? Porque entonces, antes y después, siempre hay personas que se creen poseedores absolutas de la verdad. Personas que creen que son depositarios exclusivos de la verdad y que la verdad que ellos manejan es la verdad. Cuando estamos hablando de solo Cristo, estamos diciendo que la verdad no es un concepto, que la verdad no es una idea, que la verdad no es un pensamiento, la verdad es una persona, Cristo. Entonces, si la verdad es una persona, Cristo, nadie, absolutamente nadie, bajo ningún pretexto, bajo ninguna consideración, puede considerarse en el depositario de la verdad. Nadie tiene la verdad absoluta. Nadie es poseedor, dispensador o sostenedor de la verdad con mayúsculas. Yo estaré en la verdad en la medida que mi comunión con Cristo sea mayor, porque Él es la verdad, de la misma manera que es el camino y de la misma manera que es la vida. No es una verdad, no es un camino, no es una vida. Es el camino, es la verdad y es la vida. Ahora, este problema, que es el que me gustaría llamar vuestra atención en esta mañana, en un pensamiento que yo he llamado pues vale, ahora, que yo he llamado la esencia del Evangelio. Y me gustaría que repasáramos juntos el capítulo 9 del Evangelio de Lucas, de los versículos 49 en adelante. Yo me voy a ir basando en estos versículos y voy a ir leyéndolo a la medida en que vayan surgiendo en el discurrir de este mensaje. Pero no voy a empezar por el principio, voy a empezar por el final, o por el medio. ¿Tiene pilas? A ver si conseguimos. Bueno, pasa tú, porque si no, esto tiene menos porvenir que Bartimeo antes del milagro. Analicemos el contexto. En primer lugar, vamos a ver el versículo 54. El versículo 54 de Lucas 9. Lucas 9, 54. Vamos a ver. Vamos a ver primeramente el contexto. Jesús está en su último viaje a Jerusalén. ¿De acuerdo? Él ha tenido un retiro, por decirlo de alguna manera, con sus discípulos. Al finalizar ese retiro, él sube con un grupo reducido de 3 apóstoles a lo alto de una montaña. Ahí tienen una visión que debió ser realmente espectacular y en que Jesús pues estuvo con Elías y Moisés conversando. Cuando baja del monte, se encuentra que sus discípulos estaban sobresaturados. Había un hombre que tenía un hijo, este hijo tenía un espíritu, le poseía un espíritu, y los apóstoles no podían solucionar el problema, y él tiene que intervenir. Hay una frase de las más duras en ese momento. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? Yo me imagino la frustración de Cristo Jesús, que sabía que su tiempo ya estaba en la recta final, era llegar a Jerusalén y se acabó, y ve que todavía los discípulos están
en un grado de inmadurez bastante elevado. Inmadurez espiritual. Entonces él va por el camino más corto, es decir, no es porque tuviera prisa, es que eso le facilitaría llegar mejor, y va por la zona de Samaria. Normalmente los judíos cuando iban a Jerusalén iban por las montañas, por la zona de Belén, por la zona del Jordán, que era más montañosa, era más dificultosa y era más larga, pero no tenían que juntarse con los samaritanos. Cuando van por ese camino, entonces es cuando el Señor nos dice en el versículo 54 que envía delante de él a unos de los apóstoles. Ya va, perfecto. Envía delante de él a un grupo de apóstoles con el propósito de que fueran por las aldeas y los lugares donde iban a parar para buscar alojamiento, para buscar comida, para buscar todo aquello que el grupo, que debía ser bastante numeroso, pues necesitaba. Y se encuentran ante la dificultad de que al llegar a una aldea, sabiendo que iban a Jerusalén, ten en cuenta que se estaba aproximando la Pascua, los samaritanos que estaban enfrentados profundamente con los judíos no quisieron recibirlos. ¿De acuerdo? Y nos dice que no los quisieron recibir. Entonces Juan, el discípulo del amor, años después, no en este año, se le ocurrió una feliz idea. Y dice: hagamos descender fuego del cielo y que los consuma. ¿Quién diría que después sería el discípulo del amor? Hagamos descender fuego del cielo. Dice, pero no es una afirmación, sino es una pregunta o una sugerencia que hace a Jesús. Evidentemente esta sugerencia tiene una serie de elementos positivos. El primero de ellos es la gran seguridad que tenían en el poder que el Espíritu les daba. Recordar que había mandado el Señor previamente delante de él en una ocasión a los 12 discípulos, en otra ocasión mandó a 70 discípulos para que fueran y para que predicaran el Evangelio, y ellos mismos quedaron profundamente sorprendidos al ver que los enfermos sanaban, que el Espíritu a través de ellos hacía maravillosos. Y teniendo en cuenta en eso, dice: Señor, ¿por qué no nos permites que nosotros hagamos descender fuego del cielo para que los consuma, como hizo Elías? Entonces, esto demuestra que, tenían una gran confianza en ese poder del Espíritu Santo. Tenían una gran confianza en el honor de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo se atreven? ¿Cómo se atreven a no recibirte? ¿Cómo se atreven a faltar a la sacrosanta costumbre de la hospitalidad que en Oriente, antes, durante y después del tiempo de Cristo, era casi como lo peor que se podía hacer una persona, el faltar a eso? Y ellos entendían que no podían permitir que a Jesús le hicieran eso. No obstante, no eran conscientes de que a Jesús le habían humillado, lo habían insultado muchas veces anteriormente y que lo iban a hacer después. Y sin embargo, en ningún caso Jesús reaccionó violentamente. Pero eso nos habla del profundo dolor que sintieron al ver que su Señor era rechazado. Y el tercer elemento es la entera sumisión. Señor, permítenos, déjanos que hagamos esto. Ahora, la respuesta del Señor Jesús a la hora de hacer descender del fuego del cielo no fue la que ellos esperaban. Pero él, volviéndose, les reprendió. Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir, ha venido para salvar las almas de los hombres. Es decir, yo creo que aquí en este tema
En este tema hay un tremendo, ¿cómo diría yo? Un tremendo desasosiego por parte de Cristo Jesús. Desasosiego que empezaba en el monte de la transfiguración y que se va a mantener a lo largo de todo el camino a Jerusalén. No olvidemos que Jesús era Dios verdadero, pero según nos dice la epístola a los Filipenses, Él se despojó de su divinidad para que durante todo el tiempo que permaneció en la tierra fue un hombre verdadero. Es decir, desde el nacimiento de Jesús en un pesebre hasta la muerte de Jesús en una cruz, Él no utilizó absolutamente nada que no fueran las facultades, que no fueran los medios, que no fueran las capacidades de un hombre. Y su poder venía de su íntima y profunda conexión con Dios. No en una especie de superhéroe espiritual, digamos que utilizando poderes que no están a nuestro alcance, Él manifestó su ministerio. No, fue un hombre, se despojó. Cuando dice esto en Filipenses, quiere decir que se quitó, que se desnudó por completo de sus aptitudes, de sus capacidades, de sus virtudes como Dios, para convertirse todo y completamente en un hombre, como tú y como yo. No hay nada de lo que Jesús hizo, no hay nada de lo que Jesús pensó, no hay nada de lo que Jesús anduvo que tú o yo no pudiéramos hacerlo. La única limitación no está en nuestra capacidad. La limitación está en nuestra comunión con Dios. ¿Cómo comienza su ministerio? Con 40 días de ayuno y oración. Nos dice la palabra de Dios que él frecuentemente se apartaba para orar. Y se pasaba largas noches orando. Ahí es donde está el poder de Jesús. Ahí es donde está su fuerza. Ahora, por eso vemos en esta actitud de los apóstoles una serie de cosas censurables. No es la primera vez que Jesús sufría ofrenda, ya lo sabemos. También eran samaritanos. Es decir, les faltó comprensión de saber que eran samaritanos y que el resentimiento, el dolor, el odio se había incubado durante generaciones. Lo que más me preocupa de lo que está pasando ahora en España no es que hayan dos ideas confrontadas, sino que la sociedad se está polarizando. E incluso dentro de Cataluña hay hombres y mujeres de la misma familia, amigos de toda la vida, parientes, es decir, una parte de la sociedad está tomando un partido, otra parte está tomando otro partido, y ahí se está creando una fractura social creada por la inconsciencia y la insensibilidad de los políticos, que va a tardar después muchos años en desaparecer. Los que tenemos cierta edad, y cuanto más edad más, recuerdan perfectamente la gran fractura de España durante la Guerra Civil, donde hermanos se mataron unos a otros y donde más de 1 millón de personas murieron. Eso fue terrible, eso fue horrible, se destrozó el país físicamente, pero lo peor no fue eso. Lo peor fue la fracción social que se ha mantenido incluso hasta ahora. Se ha mantenido hasta ahora, porque cuando la gente trata de saber dónde están sus muertos, todavía hay personas, bueno, vamos a olvidarlo.
No. Yo recuerdo perfectamente el dolor de mi abuela cuando un día fue a visitar la tumba de su hijo, muerto en los primeros momentos de la Guerra Civil, y descubrió que se la habían llevado al Valle de los Caídos. Ella iba frecuentemente a la tumba de su hijo, y sin consultarla ni nada se lo llevaron, y ya jamás pudo ir al lugar donde estaban depositados los huesos de su hijo. Yo recuerdo perfectamente el dolor de mi abuela. Y se murió con ese dolor. Lo peor es cuando las gentes que poseen la verdad absoluta se enquistan en la defensa de esa verdad, pasando por encima de quien sea y como sea. Eso es lo que está pasando ahora en España, y eso es lo que pasó en la Reforma. La Reforma, ninguno de los reformadores tuvo el más mínimo interés de enfrentamiento, simplemente querían abrir un debate, querían que la gente reflexionara sobre algunos aspectos de la Iglesia que no se apoyaban en la Biblia, que no tenían un respaldo bíblico, que no fue lo que Jesús dijo y lo que sus apóstoles transmitieron a través de los libros de la Biblia. Pero las posturas enfrentadas llevó a una guerra con muchos muertos y a una división en el seno de la Iglesia que todavía hoy existe. Hay poseedores de la verdad absoluta. Y este era el problema de los apóstoles. El problema de los apóstoles es que no pensaban que los samaritanos era normal que reaccionaran así, porque durante años habían mantenido un resentimiento profundo. Y a lo mejor no fue todo el pueblo, fueron unos cuantos, fueron los más exaltados, fueron esos que siempre saltan a la menor cuestión. Y todo eso llevó a una fractura en el corazón de los apóstoles, especialmente en este caso en el corazón del apóstol Juan, y eso llegó a arder en su corazón hasta el punto de decir: hagamos que el cielo caiga fuego. Nuestro error es que muchas veces no sabemos de qué espíritu somos. No sabemos qué es el centro neurálgico del Evangelio, y el centro, que no es otra cosa que el centro neurálgico de nuestro Señor Jesucristo, de su corazón. No sabemos que el orgullo, la pasión, la actitud de venganza, el resentimiento, disfrazado todo esto en un pretendido celo, no es lo que Dios quiere. No sabemos, no entendemos, nos cuesta trabajo poder asumir y ver que el espíritu que debemos tener nunca jamás será este. Jesús dice no, no y no. Pero ¿sabéis lo que es más triste? Es que esta lección los apóstoles deberían haberla aprendido antes. Y bueno, ¿por qué me decís? Recordad que he empezado por el versículo 54, ¿de acuerdo? Ahora vamos a analizar el versículo 49, ¿de acuerdo? Antes de que eso ocurriera, inmediatamente antes había ocurrido algo. Juan le dice: Señor, vimos a uno que echaba demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo. De nuevo, la exclusividad del pensamiento. De nuevo, la teoría del pensamiento único. De nuevo, es que lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo percibo, como yo lo percibo, es la verdad.
y no hay más verdad que la mía. Se lo prohibimos. ¿Por qué se lo prohibimos? Porque no están con nosotros. Y si no están con nosotros, no son de los buenos. Y si no están con nosotros, están en la mentira. Y si no está con nosotros, hay que machacarle. Y si no están con nosotros, están condenados. Y si no están con nosotros... Y Jesús les dice, no se lo impidáis. Yo me imagino que en ese momento los apóstoles quedarán desdibujados. Bueno, entonces, ¿esto qué va a ser? ¿La bufa, la gamba? Cada uno puede hacer lo que le dé la gana, cuando le dé la gana. No, hombre, hay que poner un poquito de orden. O vienen con nosotros o no entran en el juego. ¿Por qué no se lo impidáis? Porque nadie que haga milagros en mi nombre puede hablar mal de mí. ¿Por qué? Porque yo no puedo hacer milagros. Tú no puedes hacer milagros. Aquel hombre no podía hacer milagros. Hay personas que piensan que puede hacer milagros. Yo recuerdo un día a un pastor que me dijo, bueno, yo he resucitado muertos. Yo me eché mano a la cartera y le dije, no me lo creo. ¿Cómo que no? Tengo testigos, aunque me traigas aquí 27.000 testigos. Ningún hombre puede resucitar muertos. Ningún hombre puede hacer milagros. Solo el Espíritu de Dios, actuando a través de un hombre, o incluso sin nombre, o sin hombres, solo el poder del Espíritu Santo puede obrar milagros. Y si ese hombre, en el nombre de Jesús, echaba fuera demonios o hacía otro tipo de milagros, lo hacía no por su capacidad, por su inteligencia, por su conocimiento, sino porque el Espíritu Santo estaba obrando de él, en él y a través de él. El Espíritu Santo nadie, nunca, jamás lo puede poseer nadie en exclusividad. Este error volvieron a caer los discípulos tiempo después. Recordáis que solo predicaban a judíos. Y tuvo que coger el Cristo resucitado a Pedro de la oreja y a través de una visión en la que le mostró todo lo aquello que los judíos llamaban inmundo y le dice, mata y come. Y claro, ahí salió el Pedro, ¿no? Yo, ¿cómo voy a comer? Nunca jamás he comido nada inmundo. Mata y come. No llames inmundo lo que yo he santificado. Le estaba preparando para lo que iban a ocurrir segundos después, porque apenas había terminado esa visión, alguien golpeaba la puerta y le decía, hay un centurión en Cesarea que quiere que vayas porque quiere que le prediques el Evangelio. Pero hombre, ¿cómo voy a predicar yo a un gentil? Si el reino de los cielos solo es para los judíos. Era lo que pensaban. Después de lo que el Señor les dijo, después de lo que el Señor hizo, después de lo que pudieron comprobar, todavía seguían cerrados de mente. ¡Ay, qué duros eran los discípulos! No, hermanos, qué duros somos los seres humanos, porque nosotros también actuamos así. Somos exclusivistas. Yo tengo la verdad, este no. Y el que no piensa como yo no está en la verdad. Ninguno que haga milagros en mi nombre puede hablar mal de mí. Si esa persona está haciendo eso que decís, nunca estará con nosotros, es parte de nosotros. Mirad, cuando digo yo que eso nos pasa a todos, no lo digo por hablar o porque está en el guión o porque la Biblia le dice, no, es que yo también he actuado así. Cuando yo salí del seminario me llamaban liberal. Yo no me consideraba liberal, pero me decían liberal. Después me llamaron Baupen, Bautista Pentecostal.
me han puesto más apellidos y yo solo tengo 2. Porque tenemos la idea de etiquetar, tenemos la idea de encasillar, tenemos la idea de decir, si no piensan conmigo no es de los míos, está contra nosotros. Mi pensamiento ha ido evolucionando. Y me imagino que si el Señor tarda más tiempo para llevarme a su presencia, seguirá evolucionando. Porque la palabra de Dios es polisémica y el conocimiento de Dios es como las capas de cebolla, que cuando quitas una y otra, cuando quitas otra y otra, y cada vez que quitas una de esas capas y profundizas, el llanto es mayor porque aparece con más poder, aparece con más fuerza tu indignidad y aparece y resalta de manera más espectacular la grandeza de Dios. Y cuanto más conoces con Él y cuanto más te comunicas a Él, más pequeño te ves, más incapaz te ves, más inmisericordia te ves. Y entonces el poder de Dios, entiendes que es tan grande que solo y exclusivamente por su gracia tú tendrás la opción de entrar en el reino de los cielos. Y yo hay cosas que veía hace 40 años que ahora no las veo igual. Y me imagino que si vivo otros 20 años, ya mucho más no, si vivo más de 20 o 30 años, seguiré viendo las cosas de diferentes maneras, porque cada vez que nos sumergimos en la palabra de Dios nos enriquecemos y nuestra mente va siendo transformada por el Espíritu de Dios y será transformada hasta que nos llame a su presencia. Este es un principio, estos son los 2 principios de inmensa importancia que Cristo quiere transmitir. No hay nadie que obre en el nombre del Jesús, que no sea por el poder del Espíritu. Y esa persona nunca jamás podrá estar en contra de Jesús. Ahora, a mí me gustaría que nosotros dijéramos, bueno, ¿y qué nos afecta hoy? ¿En qué nos afecta hoy? Bueno, está bien la reforma, tal y cual. Hoy, ¿qué nos afecta? En algún momento creo que ha sido Juan Andrés, pero yo no me acuerdo quién de los que ha hablado antes que yo ha dicho, nosotros somos llamados a unir. El pueblo de Dios tiene como elemento el unir, nunca separar. Y sabéis una cosa, ¿cuántos hay que se consideran hijos de Dios? Que levanten su mano. Bueno, espero que alguno más de los que no levantan su mano. ¿De dónde eres ciudadana Rosa? Más alto que yo, estoy un poco... Cuando uno se convierte, cuando uno abre la puerta a Jesucristo, se convierte en ciudadano del reino de los cielos. ¿Qué quiere decir eso? Que yo estoy aquí como peregrino, en un tránsito hacia el reino de los cielos. Yo nací en Madrid, soy castellano. Pero mi patria, mi verdadera patria, no es Castilla, ni siquiera España. Mi patria, a la que yo voy y a la que yo aspiro, es el reino de los cielos. Y me duele en el alma ver como cristianos, hombres y mujeres a los que yo respeto profundamente, en los tuits de otros días decían, menos mal, ya tenemos la República Catalana. Me duele, porque creo que no han entendido. Nuestra batalla no es entre galgos y podencos, entre castellanos y catalanes, entre españoles y alemanes. Nuestro cometido aquí no es establecer estructuras políticas, económicas o sociales, es extender el reino de los cielos. Es proclamar el reino de los cielos. Es defender el reino de los cielos. Y la única causa por la que merece la pena vivir y morir es
esa extensión del reino de los cielos. A mí me llamó poderosamente la atención, ¿recordáis a Pau Abad cuando nos dijo que 240 millones de cristianos están en este momento viviendo en ataques, martirios, muertes? Ayer yo metí la pata hasta el corvajillo. Es normal, ¿no? Y me mandaron un tuit, un correo, en que decía 229 misioneros cristianos, y era una fuente de confianza, porque yo ya de WhatsApp no me creo nada. Pero esa persona tenía una gran credibilidad y cometió un error. Antes de comprobarlo, lo lancé a dos, a los vivos y a los muertos. Empecé a comprobarme y era cierto, pero eso fue hace más de un año. ¿Pero por qué actué así? Pues cuando vi la posibilidad de que 229 misioneros estuvieran a punto de morir, se me partió el alma. Se me nubló la mente. Y porque creo que eso es posible en esos 240 millones de personas que hoy, aquí, en este momento, tienen su vida pendiente de un hilo por confesar el nombre de Jesús. Esa es mi patria. Eso es lo que yo tengo que defender. Por eso tengo yo que trabajar. ¿Qué quiere decir? ¿Que yo no tengo que aislarme de la sociedad? No. Eso quiere decir que yo no tengo que tener unas ideas de lo que está bien y de lo que está mal, qué es lo que hay que hacer o qué es lo que hay no que hacer. No. Yo no soy un robot. Yo no soy un autómata. Yo tengo derecho a creer y a defender ideas, evidentemente, pero ideas que unan, ideas que se establezcan en base del diálogo, ideas que se propaguen con amor, ideas que construyan y que no destruyan, ideas que edifiquen y que no rompan, ideas que tiren barreras y no construyan nuevas barreras, ideas que se construyan a base del amor. Nuestro trabajo como cristianos, nuestra tarea en este mundo del cual no somos, recordar, no son de este mundo. Yo no te pido que les saques del mundo, sino que les guardes del maligno. Y tenemos que aprender que tú y yo no somos de este mundo. Nuestra patria está por venir. Mientras tanto tenemos que vivir aquí, y tenemos que involucrarnos y tenemos que tratar de que la vida sea mejor y que nuestra sociedad se vea beneficiada. Pero nuestro reino está en los cielos. Y nuestro principio fundamental es el mandamiento de Cristo Jesús. Un nuevo mandamiento os doy, que es que levantéis barreras, que señaléis con el dedo a quien no piensa con vosotros, que estigmaticéis a aquel que se atreve y tiene la osadía de llevar la contraria. No, que os améis los unos a los otros, como Él nos ha amado. Y Él nos amó a pesar de que le rechazáramos. Él nos amó a pesar de que nosotros no viviéramos conforme a su voluntad. Él nos amó en cualquier circunstancia y nos amará en cualquier circunstancia. Debemos de saber de qué espíritu somos. Debemos de entender que nuestro espíritu nos lleva hacia nuevos horizontes. Tenemos que saber que nuestro espíritu es el de unir, que nuestro espíritu es el de edificar, que nuestro espíritu es de actuar en todo momento, en toda circunstancia, como si Cristo estuviera actuando a través de nosotros, porque realmente Cristo quiere actuar en el nombre de nosotros y quiere actuar en el nombre de nosotros para utilizarnos como elemento de reconciliación. Reconciliación con Él, porque es la única manera de reconciliarnos los unos con los otros. El que no está contra vosotros es con vosotros. Grabémoslo. Sugiere que los 12 deberían de considerarse
como representantes exclusivos de Dios. Sugiere que más bien debe gozarse de que el poder divino se manifieste también en otros, aunque no piensen como yo, aunque no actúen como yo, aunque sean diferentes a mí. Vivimos en el tiempo en que tenemos que entender que no somos ni nunca seremos poseedores exclusivos de la verdad. Porque la verdad nos trasciende. Porque la verdad no es un concepto, no es una idea, no es un pensamiento. La verdad es una persona. Y nuestro cometido, nuestro énfasis, nuestra visión tiene que ser necesariamente centrarnos en esa verdad, en Cristo. ¿Para qué? Para obtener la verdad absoluta, no, para que esa verdad pueda transmitirse por medio de nosotros como simplemente instrumentos de su gracia para alcanzar a nuevas personas. Debemos orar muchísimo por estos días. Debemos orar por nuestro país, no para que ganen unos o para que ganen otros, porque si hay perdedores y vencedores, la brecha se amplía, para que haya diálogo, para que la gente se entienda, para que se eliminen barreras, para que se llegue a un acuerdo en que se puedan sentir mínimamente cómodos todos y cada uno de los que vivimos en este lugar. Dios no nos ha puesto aquí por accidente, no somos un accidente. Dios no obra aleatoriamente, Dios no obra por casualidad. Tú y yo estamos aquí para ser sus agentes, que oren, que busquen, que ansíen la paz, la unión y la concordia. Para este tiempo Dios nos ha llamado, en este tiempo Dios nos ha puesto, y en estos días de zozobra y de dolor de corazón, donde la gente se enfrenta acaloradamente, oremos para que el Señor nos apacigüe a todos, oremos para que el Señor ponga cordura en unos y en otros, para que ninguno considere que su idea y su manera es la verdad absoluta y se la va a imponer con o de cualquier manera, porque ambos sectores están tratando de forzar la situación y me da mucho miedo, porque cuando se fuerza la situación hasta ese punto, cualquier pequeño detalle puede prender una chispa que incendie todo el país. Personalmente estoy en contra de los nacionalismos. Casi todas las guerras que han habido en Europa en los últimos 3 siglos han sido como consecuencia del nacionalismo. Las 2 guerras mundiales que el mundo se vio involucrado fueron consecuencias de nacionalismos. Por eso necesita esta sociedad un pueblo que no sea nacionalista porque considera que su reino no es de este mundo, y que sea un agente de paz, que sea un agente de oración para buscar que el poder de Dios llene nuestras vidas, llene nuestros corazones. Y esa es nuestra actitud. No olvidemos que no hay casualidades para Dios. Ninguno de nosotros está por accidente o ninguno de nosotros está por casualidad en este momento y en esta circunstancia. Todos estamos aquí para que el Señor sea glorificado.